Entre Amigos es una presentación de Tigo. Transilvania. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un domingo más. ¿Cómo está, señor Marco Brizuela? Muy bien, mi compadre. Está muy risueño usted. Esta Lisa es no es que nosotros somos de la ciudad de Tavira-Islandia, entonces... Muy feliz para reiniciar de vuelta la semana. Algo espectacular. Hace 7 años estábamos añorando y hoy tenemos la bendición de la presencia de nuestra amiga, nuestra queridísima colega y compañera Lisa Abogado, estrella de la canción nacional. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. No sé, yo pensé cuando me invitaron de que yo no tenía más a quién invitarle, por eso me llamaron a mí. Porque tuve que esperar 7 años para venir a este programa, sinceramente, para oeste, de norte a sur, de este a oeste. No sé, alguien me sacó la tarjeta roja, no sé si fue la producción, si fueron ustedes, pero yo... Mirá, pero en mi casa, todo el mundo ya pero pasó sinceramente, Pico. Yo dije, bueno, a lo mejor vos no tenés muchas ocupaciones, amigo. ¿Sabes qué? Yo contigo no puedo hablar en serio, me superás. Buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de poder estar acá. O sea que me encanta cómo está descrito Carla. Sí. Lisa Abogado y la CIA. Sí, es que ellos son. Son infiltrados, veo. Ellos son. Ellos dicen que son. Y la CIA. Carmencita Jiménez. Hablen pues, chicos, Sí. pues van a creer que yo les pregunto. ¡Rompan el silencio! Diego Encina y Jover González. Diego, vos venís de Pilar ahora. No, de Pilarense. Sí, pilarense, viene del sur, vengo así para... Carmencita de Oviedo. Sí. ¿Viste que él hacía luego, compañero? Y Javier anda por corriente. Correntinos hay. Sí. Cuando estamos acá, realmente también Cristian Ruiz Díaz, que es nuestro bajista, está acompañando a su papá que tuvo una cirugía ayer, así que se recupere muy pronto. Y también Javier, que suele ser mi guitarrista, que está perdido por ahí. En algún momento vamos a tener de vuelta su presencia. Y también Alcides Ovelar, que toca el arpa y que bueno, que hoy tampoco por compromisos no pudo estar. Pero bueno, estamos acá los tres y con todas las ganas de poder compartir este domingo precioso en familias. Bueno, pará ya de reírte y hablar. Sí, no pudo compartir con nosotros por causa mayor. No pagáis de la última actuación. ¿Viste que sos? No, vos sabés que yo soy la única que paga adelantado. Sí. También la Por las presencia dudas. de nuestra gente ya no debutantes, sino consagradas entre amigos del grupo coral. El profesor Néstor Arévalos en el teclado, guitarra. Dalma Ferreira y María José Achucarro. Sí. Voces privilegiadas del país. Y está el diente, Muchas gracias. está el diente de leche de la guitarra. De la ciudad de Lima. Valle de Cambaí, Echeverría. Don Félix González. Viene en representación del Chaco, ¿eh? Viene de General Díaz, Chaco. Sí, señor. Estuvo por Ábalos Sánchez y por Está ahí, Tati. Estancia Itatí y por San Marcos. Bienvenido, compañero. Oye, Muñay, Pacaraí. Se fue a hacer una gira, yo, Muñay. Está muy ¿Por qué no informal. comenzamos con Yo la quiero señora saber Lisa qué le Abogado? pasa hoy al señor Cancio Barreto, que Siempre está fui muy así. atacado de la risa. Siempre No, pero fue hay así. días en que ¿Sabe está por más. qué? Resulta ser que uno cuando se ríe es porque está feliz. Estoy tan feliz porque venís. Ay, padre. Ahora se ríe de mi madre. Bueno, está. Comenzamos con tus Comenzamos. canciones, Lisa. ¿Sí? Bueno, hoy cuando hablé con la gente de la producción y me puso muy contenta que me dijeron que me invitaban para que cante las canciones que yo estaba escribiendo, así que todas las canciones que van a escuchar hoy son de esta humilde servidora a ustedes y que ya, como suelo decir, yo escribo las canciones, pero una vez que
las tiro ya son de la gente. Muy Así bien. que vamos a empezar con esta canción que le hice a mi mamá y que fue un regalo que ella no sabía, que en un concierto cuando nos invitaron a todos los artistas a poner a nuestras mamás en la primera fila por el Día de la Madre, yo le invité a mi mamá y mi regalo para ella fue esto, que fue algo realmente muy fuerte. Se llama Madre, y para todas las mamás del Paraguay, valientes, aguerridas, especialmente, si me dan permiso, para las mamás que acompañan a sus hijos en las terapias intensivas de los hospitales, a sus hijos que de repente están pasando por un momento de rehabilitación, a todas esas mamás valientes que son ayudadas por nuestra Madre Santísima, mi corazón con ustedes y mi solidaridad también. Madre, buenos días. Perdona que interrumpa tu sueño. Te traigo esta mañana mi pequeña serenata para decirte muchas cosas que siento. Madre, muchas gracias, porque tu tibio vientre fue mi mundo durante 9 meses, oyendo tus latidos, como diciendo, quiero verte, hijo mío. Madre, un año me acunaste con ternura, me diste de tus pechos tanta vida, meciéndome con canciones de cuna. Madre, con esta serenata yo te digo, doy gracias por tu vida y tu sonrisa, por ser la estrella que brilla en mi vida. Muchas gracias por enseñarme las primeras letras, con tu santa paciencia como la gran maestra, sin importarte que me ponga tan necia. Madre, ¿te recuerdas de mis años de tierna adolescencia, de aquel primer amor, de tontas ilusiones, de llantos, risas, de juegos y canciones? Madre, un año me acunaste con ternura, me diste de tus pechos tanta vida, meciéndome con canciones de cuna. Ay, madre, con esta serenata yo te digo, y doy gracias por tu vida y tu sonrisa, por ser la estrella que brilla en mi vida. Madre, madre, madre. Bien, Lisa. Letra y música, Lisa. Qué espectáculo. ¿Y tu mamá se habrá muerto ahí?
Ay, sí, fue una lloradera general. ¿Qué te parece? ¿Sabes que hay una cosa? Y vos cantaste todo. Sí, canté, ahí, todo ahí sí. medio a las trancas y a los tumbos llegué al final. ¿Sabes lo que es darle alegría a tu papá? Sí, a tu mamá? sí, fue una cosa increíble verla a mi mamá que empezó a pararse, ella en el medio de la gente y había un seguidor así. Y realmente nada estaba preparado, pero sí fue un momento muy emotivo, la verdad. Así es. Rodrigo. ¿Todo bien, No, ¿qué hay? Qué bárbaro. No podemos hacer eso, sus amigos. A ver. Don Félix. Sí. Vaya en duda. Hanya dua di Nyantero kami. Ñandero Gami. ¿De quién es Ñandero Gami? De Ignacio Melgarejo. Nah, Allí va. así. Después de domador, capador, Un poco. guitarrista llevo. Sí, Llega ya. la gomería. Ayer, Va, eres, vio. ah, Y te gusta ver la música. se gusta la música. Ay, volado, ve. Grupo coral. Coral. Dalma Ferreira. Nosotros somos el grupo coral, nosotros nos formamos hace poco tiempo para cantar en misas de casamientos, 15 años, aniversarios, y parte de nuestro repertorio es música romántica para los casamientos, pero también música paraguaya, porque no podemos dejar de cantar nuestra música. Dalma, tocamos ahí el chirimbolo ahí de la... en la parte, ahí del émbulo. Eso es. Hola, ahí. Viste, ya está, ya yo sé. Igual te escucho, ¿verdad? Bueno. Bueno, la canción que vamos a interpretar ahora se titula Himno al Amor. Mi querer por ti no tiene fin y mi ser soy feliz por ti, porque ahora ya mi vida es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión.
Rodrigo, ¿no querés una almohada? Volvé por un momento. Señora, ya que estamos pocos nosotros acá, todos tenemos que aplaudir, si no medio indio. Vamos a hacer otra vez. ¿Cómo era? Desde hace 7 años volvió, pase. Bien. ¿Cómo podés hacer programa Bien, con Javi. él? Explícame un poco cómo. Yo no podría hacer programa con Así él, señor. ensayamos Me nosotros. mataría la risa del comienzo hasta el final. No, así ensayamos todas las Sencillamente, imagínate ganar 2 millones de guaraníes solamente por hacer una carga. ¿Una qué? Una carga, ahora lo podés lograr tan solo marcando 555 numeral y realizando Ponele más un cualquier fondo de- transacción Corta el contigo, teléfono, Voy a Mone. cargar ya. Además, participa del sorteo Petit Fiat Strada 0 kilómetros. ¿Y vos qué pensás hacer con 2 millones? Che, papi, tema la yapana. ¿Qué vas a hacer vos con 2 millones? Y voy a Pagar su retirar cuenta. ese sí. Pagar su su- coreano. Ya no hay más. Corta, eso. corta. No hay más. Y vos sabías que si vos tenés 2 millones de guaraníes, te podés ir a la importadora y feria permanente de vehículos del Cóndor de los Andes. Ahí Con ese- sí. ahí ya tenés, sin problema, y te dan un auto. Sí, 25 años de experiencia en importación de vehículos del Japón. Con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación 36 meses. Qué barato. Vayan al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Usher Río. Teléfono 500-333. El Cóndor de los Andes. Ta, ta, ra, 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 ra. Lisa. No, pues ya terminó ya. Antes, hace rato ya era. Requeina, bebé. Lisa, Joven. que muchas llamadas para vos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Está llamando la gente a ese número. Ahora no podemos atender. ¿Y qué privilegio de las nenas que están, que eso están, le- que eso le están decía. compartiendo con una estrella como vos? ¿Ya te acuerdas cuando éramos tan jóvenes nosotros y tocábamos con otra gente? Mira, acá hay una persona que puede hablar con certeza de lo que fue prácticamente mi inicio en la música, porque él fue jurado en ese evento. Sí. Yo tenía creo que 17 años y entraba en el colegio Juan Ramón Dalquis. De paso, un beso grande a mi querido ex colegio y por favor chicos no se andan pegando así, en mi época no hacíamos esas cosas. Ha cambiado mucho el tiempo. ¿Cierto que van a poner un ring ahora ahí? No sé, ¿En tu yo creo colegio? que van al colegio, no van a entrar a un club de boxeo, por las dudas, ¿no? Mejor ahí va a tener la no calle hay, se no hay que ser pegue. violento, no hay que ser violento, no hay que tener rencor en el corazón, porque si no el corazón se enferma y todos queremos tener un corazón sano. Sí. Bueno, y volviendo un poco a lo que me preguntaste, sí, fue representando a mi colegio en un festival que se llamaba, Festimusi Trinidad. sí, y jurados eran... Eladio Martínez, Amambay Carso Campo y Marquito Brizuela Sí, cuando eso. sí, sí, sí. Y ahí fue que empezó de a poquito esta historia que ya tiene sus buenos años. Ahí no, 32 hasta ahí, años. hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Tú sabes que a mí no me compleja contarlo. No, más pero de a él no le gusta. Ah, a él no le gusta. No, me bueno. encanta. No, yo Imagínate te vos- decía que cuando él fue imagínate jurado vos- tenía 14 años. Sí, Bueno, y en sí, sí. referencia acá a las chicas, de verdad, yo les digo, solamente siéntanse felices con lo que hacen, disfruten lo que hacen y todo va a fluir. Así, De una manera así nomás. suave y feliz, y eso es lo que ustedes van a transmitir a la gente. Ahí está. Vamos a escuchar. Bueno, vamos por el segundo Otro, tema que pero se tuyo llama todo. mío también, todo Muy mío. bien, Que ya es de la gente. Como dicen, en México hay una cosa que a mí me gusta mucho, dice, lo invito a su casa, te dicen. Cuando te invitan Sí. a la casa de ellos, ¿no? Lo invito a su casa. Ay, qué lindo y dicho. este ya es el tema, ya es otro tema más de la gente que me dio muchísimas satisfacciones, Cancio y Marco y audiencia de Entre Amigos y gente linda que está acá en el piso.
Es una canción que yo hice para cerrar un poco el duelo por la muerte de mi padre, que fue en cierta manera también mi mentor. Fue mi primer financista de los discos que después vinieron, mientras él vivió siempre fue mi financista, y entonces esta canción yo hice en homenaje a él y fue una manera de cerrar mi duelo que me duró como 15 años. Se llama Herencia y dice así. Me enseñaste a caminar, a correr por esta vida sin temor. Me decías, hija mía, nunca sientas penas, odios ni dolor. Me enseñaste a amar las flores, a mirar los campos verdes y a correr, a subir al árbol viejo y sentir la brisa suave en la piel. Me enseñaste a amar la patria, los colores de mi tierra guaraní, sus galopas, sus guaranias y sus polcas con aromas del jazmín. Me decías, hija mía, a tus hijos siempre cuéntales de mí. Diles que el abuelo soñaba para ellos un justo y mejor país. Me decías, hija mía, lucha siempre en defender la libertad. Ese es tu derecho humano y el de todos tus hermanos, piénsalo. La injusticia duele tanto, la he sufrido en carne propia, óyeme. Sé que tú serás valiente, Xerayeche, Paraguaya, Xecamba. Papás acá del programa. Pónganse cómodos, están en su casa. Me decías frases lindas, como tú tienes que ser un sándalo que perfuma la echadura que lo hiere a pesar de su dolor. Me decías que las aves en sus cantos traen mensajes del Señor. Y aunque ya no estás conmigo, tus palabras siguen vivas, mi viejo. Me decías, hija mía, lucha siempre en defender la libertad. Ese es tu derecho humano y el de todos tus hermanos, piénsalo. La injusticia duele tanto, la he sufrido en carne propia, óyeme. Sé que tú serás valiente, Xerayeche, Paraguaya, Xecamba. La injusticia duele tanto, la he sufrido en carne propia, óyeme. Sé que tú serás valiente, Xerayeche, Paraguaya, Xecamba. Bien, Alesa. Muchas gracias. Y para todos los papás del Paraguay. Sí, espectacular. Esperamos. Volvemos en un momento. Gracias. Red Guaraní, el canal de la familia. Señora, no se olvide de aplaudir. Ahí está.
La última vez que lo avisó, la próxima. De paso, ¿qué hace vos en este barrio? Vos eras de ese barrio del medio. No, ahora ahí le vamos a recibir a unos amigos. Supermercado Morel Hermanos. Los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. Visite y conozca Supermercado Morel Hermanos. Calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Panificado de elaboración propia. Carnes tipo exportaciones, pollos, embutidos, amplio estacionamiento, que es lo más importante para la comodidad de sus clientes. Supermercado Morel Hermano está en la ruta 2 kilómetros 30 y medio, Ciudad de Itagua. Oigo, lugar Neponaba. Y es lo más importante para nosotros los músicos, está apoyando 1000 por 1000 los hermanos Morel a los artistas paraguayos. El sábado 14 de septiembre en el patio comida del Supermercado Morel Hermano a partir de las 22 horas. Todos los sábados hay farra ahí. Actuarán esta vuelta Isidro Benítez y su grupo, con entrada libre, dice una gratis, te verá. Supermercado Morel Hermanos. Espectacular. Vení allí acá. Él es mi nieto. Sí. Vos sabés que yo era así mismo como él, así blanco, lindo, medio ojos verdes. ¿Por qué sí era? No, yo ahora ya no tengo, pues. Bueno, ahora tenemos invitado a Sixto Corbalán y a Pedro Martínez. Gracias a Sixto por venir. Qué lástima no trajiste tu arpa y tu guitarra, amigo. Es una peña. Yo creo que se va a dar ya la próxima. Bienvenido. Pedrito, qué alegría. Un gustazo, Juan Gallo. Un placer estar acá. Vamos a hablar del proyecto de ustedes. Escuchar lo que es esto de Lisa. Sí. Fenomenal. Estamos justamente presentando lo que es el Paraguay contemporáneo junto con Pedro Martínez. El Paraguay actual, el Paraguay de ahora, pero reflejándose en nuestras composiciones, que son las composiciones que tenemos ambos, tanto Pedro como yo, y también la de mi hermano. Todo inédito, ¿eh? Todo inédito y un concepto realmente que vamos a ir. Disculpame, te interrumpa. Son canciones de los dos discos. Mi último disco, Sonidos del Sur, que salió este año. Claro, pero y son del temas último, nuevos. Claro, que son está, temas nuevos. Todos, sí, claro, nuevitos. De nuevos compositores. Y claro, la gente es más o menos lo que va a ir a lo que puede ir y va a sentir el Paraguay de ahora. Y justamente se va a dar esto en el Café Bohemia, 22 horas el 18 de septiembre. ¿El miércoles? Miércoles 18 de septiembre. Café Bohemia. Así mismo. General Garay y... No, senador Casi España. Casi España. Vos sabés de mi barrio. Ese lugar Café Bohemia era de mi tía Kiki, ese lugar. ¿En serio? Sí. Un poquito más allá, pasando España, se llamaba Barrio Cajón. Ahí está el afiche de Juan Cancio. O sea que cerquita de Barrio Cajón va a estar Café Bohemia. Y vamos a estar acompañados de grandes músicos, Gonzalo Resquín en la batería y Chino Corbalán en el bajo. Bueno, bien. Así que invitamos a todos para que vengan. Sixto, sientan Pedrito, mucho éxito y gracias por visitarnos y ojalá que tengan mucha gente que esté lleno de Café Bohemia. Entonces el miércoles 18 de septiembre con Sixto Corbalán y Pedro Martínez. Un concierto fenomenal. Gracias. Vamos a escucharle ahora al señor González. Está González. Vaya a Bogotá, Para Guadalupe. Muy bien.
Muy bien. ¡Ah, muy bien! El grupo coral, ¿qué van a cantar? Vamos a cantar When We YPE, se llama la música. ¿Qué? ¿Cómo? When We YPE. Hermosa canción. ¿No conoces? Sí, conozco, pero me asusté nomás. ¿Me puedo asustarme? ¿Por qué? ¿Sí? Maimilla es de Ramón Silva. ¿Y quién la hizo la música? Los corales, ¿verdad? Que hizo la música, ¿verdad? De Ramón. Ramón. Del finado Ramón Riquelme. Ramón. Sapo ojere Uruguayo mabutu parari Kusama ikuso jaime Omanya putu haku Oi peju ipomi oi peju oi piro jeko oi kuti batembe Uma katu parahu kanyu ururu pa apururu patu kue Omo saramita ningu onyo henyanguru Ipaju Apadu Waktu mekutare wangwi Ketimanyua Omokono Koba Apadu Oi pesoi juru buku Tata jataju Tampiriri Tapire kuarahu Amoko putumbe Hapa katambati puta surutu kuku upuku pa awai poi Tetumare susu soso popo jehu kata oponyu wata bebe Araru owahe Yuto bebe tanimbu Aku ahate say Aku kuaka Aguara puka pekunyo Kura umay widepa Moria hupo hui pepo hupo Wapo jape Moria juro jape Jape onyanduro O wapo tataindu Oi peju hahendu Papa Waktu mai putare wai Ketimanyua Omoko Koba Oi pesoi juru buku Tata piriri Tapire kuarahu Omoko putumba Hapu hatambati puta surutu kuku upuku pa awai poi Tetumare susu soso popo jehui kata oponyu owata bebe Araro owahe Gracias. Vos sabés que había un grupo en Ciudad del Este, el grupo Tabagua, con el doctor Ángel Pato Brites. Yo primera vez escuché eso, hace muchísimo tiempo, era el éxito de ellos. Saludo grande a mi gran amigo Ángel Pato Brites. Volvemos en un momento. Sí, pero Pato Brites. Reto Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Marcos Prado, el que hizo la música con el profesor
Ramón Silva. O sea que ya está aclarado, ¿eh? Después de allí. Guitarra Takamine EF341 SC. Ay, bueno, vete. Ahí está la guitarra que está tocando Encina ahora. Es una guitarra ideal para los amantes de la música folclórica o la música clásica. Takamine EF341 SC, hecha artesanalmente en Japón. ¡Qué bueno! Su tapa de abeto ofrece un sonido claro, armónico y definido. Posee un excelente acabado y tiene un brazo espectacular, realmente. Se afina muy bien. Tiene un corte también en el cuerpo ideal para guitarristas que desean utilizar todo el diapasón. Lo más resaltante de esta guitarra es su micrófono incorporado con preamplificador valvular. ¡Ay, vete! Y no creo que sea muy caro. Yo ya quiero saber cuánto cuesta. A Sí. mí me dijeron que le regalaban al que ejecutaba la guitarra. Entonces me iba a dormir ahí. Sí. Espectacular. ¿Dónde quedaba? Music Hall, Music Casa Hall. Matriz Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Teléfonos 441-609 al 10. Takamine. Music Hall, la mejor casa de música del Paraguay. Directo de Japón. Qué maravilla. Che. Bueno, señores, ahora le recibimos al intendente José Hugo García, bienvenido, de La ciudad de Unión. los unionenses. ¿Allá va, intendente? Unionense. José Sí, Samaniego, señor. miembro de la Asociación Unionense por el Mundo. ¡Qué espectacular! Vamos a hablar de la fiesta patronal Yeímatico. Ya más llegué un año llegué me abuelo todo espacio Te aquella cosa. vez estuve con el ingeniero Francisco Fernández. Mi agradecimiento, su saludo por supuesto Qué maravilla. a esta empresa y por supuesto a este programa tan especial y que nos está dando este apoyo, ¿sabes? A Tereica y Marquito y a Juan Cancio aquella vez donde estaba Unión Romajeño, juego y música de ahí, en lo cual vengo a agradecerle personalmente y orgulloso de que él estuvo por Unión y Sí. tiene una anécdota que va a contar después. Muy bien. Intendente, ¿y el programa? Sí. Acá está conmigo José. don José Samaniego, ¿verdad? Que es uno de los integrantes de Unionense por el Mundo y tienen los programas, varios programas tenemos, Marquito. Qué bueno. ¿Y cuándo va a ser la fiesta de esto? La fiesta... El festival va a ser el 13 y el 14 de septiembre. La fiesta en sí dura 3 días. El festival comienza el 13 de septiembre a las 20:30 horas en el gimnasio municipal. Y tenemos la actuación de los Gómez Internacionales, Mega Mariachi, Grupo Surgente, Anima, el grupo, el señor Chamorro y la señora de Chamorro, Miriam Solís. Miriam Solís. Tenemos como le iba diciendo, el festival comienza a las 20:30 y sigue con el grupo Reminiscencia, Mariachi, Alma y Voz, Teatro Popular Maguaré al estilo José Caí, Banda Juvenil y la delegación de banda y ballet de la Municipalidad de Asunción. O sea que ve en la fecha 13 y 14 de septiembre. El 14. Espectacular. El sábado señores, la 14. gente está de la Unión, el grupo Unionense por el Mundo. Gran farra. José Hugo García, intendente, José Samaniego, miembro de la Asociación de Unionense. Entonces el 13 y el 14 de septiembre, señores, una gran farra en Unión con esta gente que van a actuar. Continuamos. ¿Quién? Lisa, a usted le toca. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos ya, rápido. Canción para todo el Paraguay, de norte a sur, de este a oeste, mi querido Paraguay, a quien lo llevo siempre en mi corazón, de una servidora a todos ustedes. Esta artesana de la canción se llama Un Solo Canto, y dice así. Vamos a cantar todos juntos.
fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente en el bollo yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. Y en sus aguas va creciendo un fuerte grito, diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Conmigo. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. ¡Venga! Que el infortunio te ame mi tierra, solo falta prender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y que lo envuelve en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado, el futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente mi pueblo paraguayo, que así podemos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Félix. Bumi kunyata igo pe ngai mi JPE o pura igo igo. Oyu ti tu ya i ma JPE bio be. O pe ya tu bila be. Ya le ka be. Bueno, entonces, señores, el 13 y el 14 y el 15 del corriente, gran farra en Unión. Agradecemos al señor Hugo
José Hugo García, intendente, y al José Samaniego, miembro de la Asociación de Uniónse por el Mundo. Muchísimas gracias por la presencia, éxito y saludo a toda la gente de nuestro querido país. Volvemos en un momento. Bien, ahora sí, señor. Con el fondo musical del maestro Néstor Arévalos. ¿Probamos tú? El señor Marco Brizuela nos va a decir algunos versos. En la vida existen caminos largos, de los más seguros, así como cortos pero más difíciles. También existen los atajos donde poder simplificarlo todo. Cuando está en la búsqueda de la mejor imagen y figura. Entonces existe un solo camino, Yap y Pangao, para eliminar el tejido adiposo definitivamente de esta época que nos maltrata tremendamente, y para relajarse el libro masajeador orgánico Yap. 522-610, Bismarck, salud y cultura. Gracias, maestro. Muy bien, entonces, bien, Marco. Entonces este Pangao le vamos a enviar al doctor Mogados. Gracias, Mis abuelos querés llevar también uno. Sí, me va a regalar el Sí, ya está eso. Pero aparte vos sabés que eso sirve también para la gente que tiene problemas musculares. A Sí, Santiago le va a servir es muchísimo. legítimo. ¿En serio te digo? ¿En serio te estoy diciendo, Marco? Sí, sí, sí. Yo sé eso. ¿Cómo haces? Sí, abajo, El cumpleaños de Julio Martínez, mi yerno. Oh, con la señora Gico y Poná, hereje. Oye, Camati, arriero vaya. bueno, Es así, no. así el pelado. Cierto lo que dice, el amor es ciego, che. Así es. Ah, Sordo y sí. mudo a veces. Vas a pegar completo. Será lleno de ese mira. Hoy, el martes, es el cumpleaños de mi gran patrón, mi gran amigo, el doctor Nicolás Leo. Un abrazo grande para vos, patroncito. Que cumpla fenomenal. Vamos a ver si volvemos a festejar como 30 años. Compadre, el cumpleaños de doña Mercedes Llanet, 97 años. Esta mujer del ella sí se el merece teatro un y de la aplauso. cultura. Mercedes Llanet, que hizo la letra de Navidad de, Sí, de sí, Paraguay. sí. Y también a doña Mercedes, la reina de APA. También está de cumpleaños. Felicidades para ella. Ah, bien. Sí, Está sí, bien. Está yendo de China. ¿De China? De China también el programa. ¿De ¿Quién está viendo en Japón? China? Luna Grande. ¿Ah, Luna? Sí. Y está, ahora son las, ¿ya qué hora es? Son la 1 de la mañana. 12 horas más. La 1 de la mañana, adelantado. las 2 de la mañana. Sí. Qué maravilla, un saludo grande entonces De a mañana ella. ya. ¿eh? De mañana ya. Sí. O sea, nosotros estamos atrasados. ¿no? Sí. Lo que es la mundo, ¿no? Grupo Coral. Dalma, María José. La canción que vamos a interpretar ahora se titula Hasta mi final. Tu lugar es a mi lado hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan segura, amor, de amar así sin condición. Así, mirándote, mi amor, te juro cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, seré para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi
verte así y estar tomados de la mano. Es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre, tuya en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final, amándote hasta mi Lisa, bien, Lisa, ¿cómo es el tono de ellos? Nosotros somos barítonos y todas esas cositas. De las mujeres del canto de las mujeres, la soprano es la que ¿Y ellos qué hacen? Y ella sería la soprano, la que hace los altos, y ella sería la mezzo soprano. Muy bien. Y en mi caso yo sería una mezzo contralto. Es entre la mezzo y la contralto. La contralto es la que canta los canciones. Mírame. Dios mío, este es un programa correcto. Unos cuantos chistes. Mezzo soprano. Mezzo contralto. Ya nos vamos, ya venimos enseguida. Reto Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Me estuvieron comentando de dónde conseguí mi pañuelo. Y acá Lisa también. Son de dos colores. Es Avangardé, es tu pañuelo. No, de Tinola Borbones. De mi suegra Tinola Borbones. Este lado es blanco y el otro lado es directamente tela de Arabia. Mención Tigo Money, opción 1. Imagínate ganar 2 millones de guaraní haciendo un giro desde cualquier lugar. Ahora lo podés lograr tan solo marcando el asterisco 555 numeral y realizando cualquier transacción con Tigo Money. Además, participar del sorteo de una increíble Fiat Strada 0 kilómetros. ¿Y vos qué pensás hacer con 2 millones? Tigo Money más servicio para vos. Y también se puede ganar un pañuelo de Tinola Borbón. Sí. Ella nos está mirando de Francia ahora, ¿eh? Ah, sí. Sí, señor. Las soluciones gastronómicas para acontecimientos sociales, Solutecno S.A. Reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzos empresariales, Coffee Break. Buffet, organización integral de eventos en general. Organizamos su almuerzo o cenas de fin de año, colación, despedida, en general. Solutecno S.A. Matula de primera categoría para viajes y acontecimientos muy catesos. ¡Qué maravilla! Teléfonos 308-575. Muchas gracias, muchachos. Buena, Javier. Espectacular. A ver, se dúo. Joder. Paul Cayo de ese güey. Vaya Uda. General Uda. Oída, General Uda. De Toledo.
Toledo Núñez, ¿verdad? Es Toledo Núñez. Sí. Bueno, grupo coral Dalma, María José y el profesor Ernesto Arevalo. Che, profe, de ella metemos órgano, hemos piano, acá. Yo valendo ni con la cito caballero, este instrumento como anda. Bueno, ahora vamos a cantar de Guasapucay. Bien. Muy bien. Bajo y pepo huepe Are de mateiko Akoy oñeru ondie Ñorerore y peñanero huepa Jaepe mante yaque Vamos a Paraguay Ya pa' mi hayapua Aupe y Guasapucay Seco de ti, puta moroti joven, ñane poguillo guaja, o se me pecuaraja, que saca más por el tema, ñandera pepo jura. Dejendo que te tagua, o paja pe Maputu, viva el nuevo Paraguay. El nuevo Paraguay. Viva Muy buena. Bien, excelente. Espectacular. En un momento estamos nuevamente con ustedes. Muy bien. Muy bien. Reto Daniel, canal de la familia La Peña Entre, amigos, muchísimas gracias a toda la gente que nos están llamando, que nos están apoyando. Estamos tan felices. 40, 50 personas que están trabajando para estar en sus hogares. Muchas gracias. No se olviden, señores, que el sábado 14 de septiembre en el patio de comida del supermercado Morel, hermano, a partir de las 22 horas, actuará Isidro Benito y su grupo con entrada libre, gratis. El portón se abre a las 5 de la mañana. Sábado 14. Morel, hermano. Playa, estacionamiento, comidas espectaculares. A todo. La panadería, usted que es exactamente, ellos tienen su panadería dentro del super. Una maravilla. Es lindo. La vez pasada yo estuve en Marón. Digo, es joven. Ajá, tú amas tú. ¿Eh? Sí. ¿De veras tú amas? Día de la madre, sí. Ah, qué bueno. Morel. Por favor, encontró también a Juan Cancio Barreto de ahí. Están viendo la comida. Que estamos haciendo el programa. Vamos a ver que él está un poquito más barato. Sí. Con su compadre la yunta es muy barato.
Sí, fondo musical, ponelo, maestro Boleto. Sí, esto sí que tiene que ser espectacular porque vamos a hablar del barrio cerrado más importante del cono sur, Raquiura Conri. O fallar Pepe Giabra. Calles con dobles avenidas, pavimento de hormigón armado, totalmente fibra óptica subterránea, también instalaciones eléctricas subterráneas. Raquiura, 26 cámaras de seguridad. Drenajes pluviales y cloacales subterráneos. Esto y demasiado más es Raquiura Country, señores. Doy tu hija de pago que te encuentra. Teléfonos 645-021. www.raquiura.com.py. Gracias. Bueno, espectacular. No, está bien, está bien. Usted es mucho más temperamento. Así. Señores, un domingo más. La Peña entre amigos, gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares. Quiero que disculpen algunos atrevimientos que... Algunas cosas que decimos. Yo no estoy arrepentido, pero Marco sí debe ser. Gracias, Lisa. Gracias, mi querido Félix, Grupo Coral. Gracias, profe. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Y la Carmencita. Y la CIA también. Y la CIA completo. Sí, ojo, Compadre, algo muy lindo para el final. Está de vuelta en su casa nuestro amigo Vicente Rodas. El chocolate del folclore. Está recuperado Bien. y está preparando de vuelta para cantar. Trece Tuyuti, el mejor intérprete de Trece Tuyuti. Espectacular. Muchas gracias. Agradecemos a Dios en primer lugar por darnos vida, salud y de estar con ustedes. Lisa. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, me despido con este tema que vos me pediste. Es una canción que se la hice a mi hijo, a Santiago, que todo el mundo sabe. Gracias por las oraciones, que sigan por favor, porque vamos por un buen camino con él. Se llama Volverás a volar. Y esto, Volverás a volar, para todas las personas que buscan recuperar su vida. Así dice. Gracias Paraguay y el mundo. A pesar de la caída tan abrupta, a pesar del dolor y la tristeza, hoy te digo con amor y con firmeza, con la frente puesta al sol, levanta la cabeza. La vida, hijo, es así y de eso se trata, de saber que el dolor también es vida y entender para qué pasan las cosas, como nuestro Salvador en sus caídas. La fe y el corazón me dicen: volverás a la carrera de la vida. Hay un ángel que te alumbra desde el cielo, que te guía y te protege para encontrar el sendero. Volverás a desplegar tu hermoso vuelo, sanarán tus alas rotas, yo te prometo. El remedio está presente, es mi amor tu gran consuelo, porque Dios así lo quiere, porque todos te queremos. Cuando sientas que las fuerzas languidezcan, ten presente los momentos de tu infancia, los colores y sonidos de alegría, el calor de tu familia y de tu casa. Levántate con ganas y sonríe y agradece a la vida por tu vida. Ya verás que pronto sanan las heridas cuando estás junto a tu gente más querida. La fe y el corazón me dicen que volverás a la carrera de la vida. Un ángel que te alumbra desde el cielo, que te guía
guía y te protege para encontrar el sendero. Volverás a desplegar tu hermoso vuelo, sanarán tus alas rotas, yo te prometo. El remedio está presente, es mi amor tu gran consuelo, porque Dios así lo quiere, porque todos te queremos. Y el remedio está presente, es mi amor tu gran consuelo, porque Dios así lo quiere, porque todos te queremos. Volverás a desplegar tu hermoso vuelo. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.